voy a estar dando lectura para comenzar a discernir en su palabra, hermanos, en el capítulo 8 de la carta que escribe el apóstol Pablo a los romanos. Bendito sea Dios, hermanos, porque hasta aquí Dios nos ha ayudado y de alguna u otra manera nos ha aguantado, porque somos inmerecedores de su gracia y de su voluntad. Amén, gloria a Dios, hermanos. Los que ya tenemos la lectura, si no, nuestro hermano Cristian va a estar apoyándonos con la lectura. Bendito sea Dios. Vamos a leer unos versículos, hermanos, para poder interpretar la palabra de Dios y que abramos nuestro corazón este día, hermanos, para que no salgamos de este lugar como llegamos, si no podamos entender su bendita palabra. Dice en el versículo 1, y lo leemos como está escrito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Bendito sea Dios, hermanos. Vamos a venir en palabras de oración, hermanos, para que Dios traiga esa palabra. Grandiosa palabra, hermanos, que nos habla en este capítulo que escribe el apóstol Pablo. Como tema, hermanos, viviendo bajo la gracia del Espíritu Santo. Bendito sea Dios, hermanos. Déjeme decirle que estudiando acerca de esta palabra, nunca había encontrado, hermanos, tanta riqueza espiritual ni tanto mensaje escrito en un solo capítulo de la Biblia. Se cree, hermanos, que este capítulo que nos enseña el apóstol Pablo a la carta que escribe a los romanos, hermanos, es una de las escrituras más poderosas que puedan haber en la Biblia.
Porque a través de los miles de años que han sucedido mucho después de las escrituras que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, escribió, se cree que esta escritura ha liberado a muchas personas, ha salvado hogares, ha salvado matrimonios, ha sacado a mucha gente de la perdición, ha sacado muchos de las drogas a través de su bendita palabra. Muchos toman, hermanos, esta escritura como una de las más importantes de la Biblia. Algunos teólogos han llegado a calificar el capítulo 8 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Dicen que es como toda la escritura viene a ser como un anillo, pero dicen que el capítulo 8 viene a ser la piedra preciosa de ese anillo, de la riqueza del mensaje que se encuentra en el capítulo 8. ¿Por qué, hermanos? Porque no es un capítulo en sí que solo nos trae promesas, que solo viene a ofrecernos las cosas que necesitamos, sino que también nos muestra cómo vivir como iglesia a través de los tiempos, cómo llevar y entender el propósito de Dios. Porque muchas veces, hermanos, se nos habla de todas las promesas que hay en la Escritura, pero aquí vemos cómo el cumplimiento por la gracia de Dios se da a través de esta bendita Escritura. Y damos gracias, hermanos, porque si no fuera por medio de las Escrituras, usted y yo no estuviéramos aquí este día glorificando y bendiciendo el nombre de Dios. Porque un día escuchamos del mensaje de perdón, el mensaje y la promesa de la vida eterna. Si no hubiese sido, hermanos, porque alguien nos habló o escuchamos de alguien hablar de ese Dios que vive y reina por siempre, nadie de nosotros estuviéramos aquí bendiciendo el nombre de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Hay en el versículo 1, hermanos, le pedí al hermano Cristian, pero dice que no tiene esta versión en su computadora. Tomando y leyendo, hermanos, la nueva versión internacional, en el versículo 1 está un poco diferente y se lo voy a leer y se voy a tratar de explicar cuál es la razón, hermanos, por qué a veces las escrituras, hermanos, muchos las toman conforme a como está escrito, pero no conforme a las escrituras basadas en la antigüedad o en la creabilidad que tengan las escrituras basadas a través de los tiempos. Vea lo que dice. ¿Quiénes tienen nueva versión internacional aquí? Creo que nadie, va, todos tenemos la Reina Valera. Vea lo que dice la nueva versión internacional, dice: por lo tanto, dice, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y si Cristian me pone, vea lo que dice en la Reina Valera. Dice, ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hasta allí llega la nueva versión internacional. Pero vea lo que le agrega la Reina Valera. Los que andan, dice, en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Las dos son Biblia, hermanos, pero una difiere un poquito con la otra. Pero, hermanos, cuando uno analiza a fondo estas escrituras, vemos el por qué, es la razón. Se cree, hermanos, que en el siglo XII los copistas no eran los que tomaban copas, hermanos.
eran los que sacaban las copias de las escrituras. De todas las traducciones que habían hecho, eran unos monjes los cuales hacían las copias de las escrituras, y vieron cómo a través de los tiempos este versículo estaba siendo, hasta los días de hoy podemos decir que es mal utilizado en las iglesias, porque dice: por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero si le agrega en la nueva versión, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora podrá decir usted, ¿cómo es que le agregaron eso? Aquí hay un complemento, hermanos, porque les decía que algunos siguen interpretando mal las escrituras, porque para unos ya el simple hecho de usted ser cristiano, ya usted ya es salvo. Y algunos, practicando malas doctrinas en las iglesias conforme a los textos, ya todos no quieren hablar de disciplina, de las vestiduras, ya no quieren ni mencionar absolutamente nada, hermanos, porque quieren mantener las iglesias llenas y están enviando la palabra de Dios. Pero si usted lee más abajo, no es que ellos les hayan agregado o añadido a las escrituras, sino que esto lo complementa en el versículo 4, hermanos, y el versículo 5 de la carta del apóstol Pablo, ahí en el capítulo 8 de la versión Reina Valera, donde menciona la carne y el Espíritu Santo. Hay una cosa, hermanos, que se hace, y eso nos han explicado hoy que tenemos los estudios. No sé si se recuerdan, hermano, cuando nos mencionaron una palabra que existía, la interpolación. Cuando se toma de un texto, pero de la misma escritura, y lo agregan para que tenga un mejor significado o algo que usted pueda entender mejor y entender el propósito de Dios. No es que le estén agregando, hermanos, sino que hacen una adición al versículo. Usted dice, hermano, que es interpolación. ¿Con qué se come? Vea, ¿cómo se los explico en la vida práctica, hermano? Hay reglas en la vida, hasta de cocina, o reglas, en este país hay reglas, pero se lo voy a poner una regla que todos podemos entender práctica. Para freír huevos, todos conocemos una regla práctica. Algunos ponemos el aceitillo, lo calentamos, le ponemos cebollita, echamos los huevitos y al final la salita. Práctico. Pero usted puede hacer una adición allí para que le sepan mejor o vayan mejor repartidas las cosas en el sabor. Usted puede poner el aceitillo a calentar, echarle su cebollita, echarle unos huevitos, echarle sal, echarle otro huevito y echarle más salita encima. ¿Para qué? Para que todo eso vaya mejor repartido y sepa mejor y que no vaya a quedar todo. Como dicen que a veces la prisa, no vaya a quedar solo la sal encima o no vaya a quedar bien repartido. Pues ahí se puede practicar, hermanos, el por qué estos monjes hacen esa adición a la palabra de Dios, para que no sea mal utilizada o sea mal interpretada como beneficio propio, hermanos. Porque tristemente, hermanos, se sigue usando, hermanos. Nosotros visitamos a una iglesia hoy que fuimos a El Salvador, hermano. Tristemente, se puede decir así, tristemente. Al principio me dio mucho gozo, hermanos, cuando entré a la iglesia, porque el 90%, hermanos, de la iglesia eran jóvenes. Jóvenes quizás menores de
que unos 25 años, promedio de 20 años. Pero lo triste es, hermanos, la forma cómo se lleva la palabra, cómo se está adoctrinando a estos jóvenes. Pasa una muchacha, una hermana, pues, y le dicen, hermana, es el tiempo que usted dé los anuncios a medio culto, y le dice, pasa la muchacha. Como dice el hermano, bien ceñidita con su pantaloncito ahí, y a mi esposa ahí, ay, hermano, no, cuidado. Es como, hermanos, se permiten cosas por medio de la mala interpretación de las escrituras. Siendo jóvenes, hermanos, ¿cómo no darles una sana doctrina? ¿Cómo no darles la palabra, que es la que nos va a instruir? Porque ellos son el futuro de la iglesia. Ellos son los mensajeros de la palabra de Dios en el futuro. Si les están dando algo mal en estos tiempos, ¿qué fruto o qué van a llevar ellos? Aquellos que les escuchen, hermanos. Porque por naturaleza, hermanos, todos estamos viciados a interpretar o a imitar siempre lo malo. Lastimosamente, hermanos, sucede. Por eso a mí me sorprende, hermanos, tanto, porque en mi cuadra creo que hay 5 iglesias, hermano. Así, hermanos. Quizás en la zona de ahí donde nosotros quizás habrán unas 25 iglesias, son pocas, hermanos. Pero va a haber en cada una, hermanos, 5 miembros en una, 6 en otra. A veces solo es el predicador y tal vez unos 2 nada más, quizás es la esposa y algún hijo. ¿Por qué, hermanos? Porque cada quien quiere interpretar y no quiere someterse a la voluntad de Dios. Porque el apóstol Pablo en esta carta, hermanos, él venía luchando contra su naturaleza, porque él estaba en una situación muy difícil, hermano, luchando contra la carne. Y eso nos habla en el versículo 6 y en el versículo 7, hermanos. En el capítulo 6 y en el versículo 7, siempre de la carta a los romanos. Pero también de este versículo, hermanos, hay un versículo que también muchos lo agarran para apoyarse en este versículo de la Nueva Versión Internacional, que se encuentra en Efesios 2, 8 y 9. Bendito sea Dios, hermanos. Y se lo voy a leer para que no digan, estas son palabras del hermano. Vea lo que dice 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es por nosotros, es don de Dios. Ahí se apoyan más en esto, hermano, porque dice que por gracia soy salvo. O sea que por eso ellos no pueden hablarle con la verdad a alguien, porque ya soy salvo por la gracia. Pero nosotros no podemos descuidar, hermanos, ese don que Dios ha puesto en nosotros. Y vea lo que dice el apóstol Pablo un poco más atrás en el capítulo 6. Por eso les decía que el apóstol Pablo venía luchando, y él dice, mire, en el versículo 15 del capítulo 6 de la carta siempre a los romanos, dice, ¿qué pues? Dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera, dice. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para la muerte o sea de la obediencia para justicia? Vea qué poderosa es la palabra de Dios, hermanos. Dice el apóstol Pablo, el hecho que vivamos bajo la ley no quiere decir que vamos a pecar.
No quiere decir que vamos a desviar su palabra, ya que por gracia soy salvo. Hermanos, es glorioso nosotros que podemos vivir y poder estudiar la palabra de Dios. Por eso siempre uno de los consejos que da siempre el hermano y muchos de los siervos que hemos tenido aquí es: hermanos, estudien, lean la palabra de Dios para que puedan entender cuál es la verdad y cuál es el propósito de Dios. Porque esta lucha, hermanos, que Pablo estaba teniendo, era una lucha, hermanos, entre su naturaleza, y eso lo encontramos en el capítulo 7 de la carta que escribe allí el apóstol Pablo también a los romanos, en el versículo 15 en adelante. Vemos cómo Pablo sufriendo, hermanos, porque él quería hacer una cosa, pero dice que no podía, porque dice que él estaba viciado y era esclavo del pecado. Y vea lo que dice la palabra de Dios en el versículo 15 del capítulo 7. Dice: porque lo que hago, dice, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, dice. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley, dice, en mis miembros que se deleita contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, dice. Y ve el apóstol Pablo lo que dice en los últimos versículos, a ver de su situación, de la lucha que él tenía, hermano. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y viene a dar estas palabras que escribe en el capítulo 8, dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, dice, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vea, hermanos, cómo reconoce el apóstol Pablo que es un miserable. Y dice: ¿quién me librará de esta situación que estoy viviendo? ¿Quién nos libró a nosotros, hermanos? Fue nuestro Señor Jesucristo, quien limpió nuestros pecados. Cuando un día, hermanos, a Él no le quitaron la vida, sino que Él la dio por nosotros. Y dijo: yo por mi sangre pago por la culpa y los pecados del mundo. Vea cómo hoy, hermanos, muchas de las personas viven con temores. Tal vez cualquiera de nosotros, hermanos, hoy estemos pasando momentos difíciles, situación difícil, situación de enfermedad, o tal vez algunos de nuestras familias. Pero hay un Dios, hermanos, que todo lo perdona, todo lo ve y todo lo puede. Hay una historia muy poderosa, hermanos, que creyendo en ese Dios que no condena,
en ese Dios que perdona, a ese Dios que Pablo puso toda confianza, hermanos. Hay una historia en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, hay una historia que dice de que los publicanos, hermanos, trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio y se la presentan y le dicen: Señor, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Así que la ley de Moisés nos enseñó a que tal mujer sea muerta, y muerta apedreada. Pero Jesús, hermanos, mientras todos acusaban a la mujer, tenían su dedo acusador, Él tenía su mano puesta con esa mano del Dios que perdona y el Dios que no acusa. Porque si Dios fuera un Dios que condena, hermanos, hubiera condenado al mundo y nunca hubiera dado su vida por nosotros. Porque Dios muestra su amor para todos los que le temen y le buscan de corazón. Pero dice que cuando Dios le presentan a esa mujer, Él queda callado y solo les escuchaba que decirle: ¿tú qué dices, maestro? ¿Qué haremos? Y dice que él, de tanto que le insistían, él estaba agachado escribiendo con su dedo. No dice la Biblia que escribía, pero a lo mejor pudo haber escrito él: ay, pecadores, cómo acusan, si su mente está más podrida que tal vez la vida de ella. Dice que poniéndose de pie le dijo: si alguno esté libre de pecado, que sea el primero que lance la piedra. Pero dice que la Biblia no explica que ellos fueron acusados por el Espíritu Santo, sino que fueron acusados por su misma conciencia. Dice que cada uno, desde el más pequeño hasta el más grande, salieron avergonzados y ni uno tuvo el valor de arrojar la primera piedra. ¿Quiénes de nosotros, hermanos, somos para poder acusar o condenar a alguien, hermanos? Y le dice a Jesús a esa mujer: ¿dónde están los que te acusan? Se fueron avergonzados, hermanos, quizás algunos todavía viendo, y acusados por su misma conciencia. Le dijeron: ni yo te condeno, así es que vete y no peques más. Así es que, hermanos, cuando Dios nos perdona, por eso les ponía el hincapié de estos dos versículos de la Nueva Versión. Cuando Dios a nosotros nos perdona, ya no podemos vivir, hermanos, de alguna manera acordándonos de los que éramos antes. Entre más nosotros nos alejemos, hermanos, de ese deseo del mundo, más la gracia de Dios se va a ver en nuestras vidas. Bendito sea Dios, hermanos. Vamos a seguir adelante, hermanos. ¿Cómo Dios, hermanos, nos libra del pecado y de la muerte, hermanos? ¿Cómo Dios tiene ese poder para librarnos del pecado y de la muerte? En el versículo del 2 al 4, hermanos, podemos interpretar eso que dice: porque por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, en Romanos 8 del 2 y 3, Cristian, por favor. Porque por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, dice, y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, dice, la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Vean, Dios, hermanos, tomó forma humana, pero no tomó forma de pecador, hermanos. Él vino
a condenar al pecado en la carne, para que nosotros, hermanos, viviéramos conforme a la gracia de Dios, conforme a su voluntad. Bendito sea Dios, hermanos, porque Dios tiene misericordia de todo. Dice el capítulo 7, vamos a regresar al capítulo 7 siempre de la carta que escribe el apóstol Pablo a los romanos, hermanos, porque allí se encuentra la lucha que él tenía entre la carne. Dice, en su antigua, como nosotros tenemos esa lucha que a veces nos cuesta dejar el pasado atrás. Y dice el versículo del 24 al 20, del 24 y 25, perdón. Dice, ahí lo que estábamos viendo antes, que él dice, miserable de mí, ¿quién me podrá librar? 24 y 25, hermano, miserable de mí, dice, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, dice, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Él reconoce, hermanos, que era conocedor de la ley. Así como cuando él escribe, hermano, todas las cartas, la carta esta que escribe a los romanos, hermanos, se las escribe no porque ellos desconocieran la ley, hermanos, no porque ellos la conocían. Ellos conocían la ley de Moisés, pero ellos sabían que no había un cumplimiento en ellos de la ley, sino solamente conociendo la verdadera palabra de Dios, podían reconocer la ley del pecado y de la muerte. Vean lo que dice el Salmo 116, 1. Bendito sea Dios, hermanos. Vamos a ver, hermanos, por ser un capítulo tan importante, hermanos, tiene mucha enseñanza, hermanos, que a veces verdaderamente nos quedamos cortos, hermanos, para poder hablar de las maravillas de Dios. Pero una palabra, hermanos, que haga efecto en nuestros corazones, con eso basta para que podamos entender y reconocer que tenemos que vivir siempre bajo un temor a la voluntad de Dios. Dice Salmo 116 del 1 al 8. Amo a Jehová, que ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mis oídos, a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado, entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma, ciertamente es Jehová y justo, si misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado de mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas y mis pies de resbalar. Ve a ese Dios poderoso, es a ese Dios que nosotros servimos, hermanos. A ese Dios que nos ha librado, hermanos, en situaciones difíciles, en situaciones un poco desagradables, hermanos. A ese Dios es el Dios que nosotros servimos, que todo el tiempo, hermanos, Él ha prometido estar con nosotros, dice su palabra, todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso, hermanos, lo que dice en el versículo 1, lléveselo en su mente, hermano.
Por eso dice, vea, lo vamos a leer otra vez para que, versículo 1, ahora pues dice, llévese esta palabra, dice, ninguna condenación, o sea, ninguna, hermanos, condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero ¿qué es estar en Cristo Jesús, hermanos? Es vivir haciendo su voluntad y viviendo en santidad, hermanos. Cuando Dios hace las cosas perfectas, hermanos, todos sabemos que nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo y Dios es la cabeza. Tal vez un miembro se puede desviar, tal vez algo puede fallar, pero la cabeza jamás va a fallar a su palabra. Jamás va a faltar a su palabra, porque Él es fiel y para siempre su misericordia. Bendito sea Dios. Y hay una diferencia, hermano, entre vivir en la carne y vivir bajo el Espíritu. Dice el apóstol Santiago, oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que toda amistad con el mundo es enemistad contra Dios? El que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es allí la diferencia, hermanos, en que usted tiene que vivir en santidad y entre más pueda alejarse del mundo, más bendición va a recibir de nuestro Dios. Pero ¿cuál es alejarse, hermanos, del mundo? Porque muchos creemos, hermanos, que llevar mucho tiempo en el evangelio ya la tenemos hecha, hermanos. Y es todo lo contrario, hermanos. Si no hacemos la voluntad de Dios, como dice su palabra, peligramos todavía, hermanos. Mire, yo cuando voy a El Salvador, allá ando con mi familia, hermanos. Tengo muchos hermanos que beben todavía. Pero a mí no se atreven ni siquiera a ponerme una botella ahí, hermanos. Porque ellos saben cuál va a ser mi respuesta. Pero algunos todavía no pueden alejarse del mundo, ni convivir con el mundo, si no son guiados y absorbidos por el mundo. Porque muchos dicen, oh, yo soy cristiano, yo vivo alejado del mundo. Pero ahí cuando oímos la música, ahí llevamos el ritmo con el piano, que no nos están viendo. Oí haciendo avioncitos, pero no. Esa enemistad, hermanos, es la que nos habla el apóstol Santiago. Que tenemos que tener cuidado con eso, hermanos, porque hace la voluntad del mundo y no la voluntad de Dios. Nos volvemos, dice, enemigos de Dios y su gracia es apartada de nosotros. Por eso todos, hermanos, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo en todo tiempo, porque dice que el que levantó a nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo de la tumba y fue resucitado, ese mismo Espíritu es el que mora en usted y en mí, para que nosotros tengamos el poder de resistir, hermano, a toda tentación y poder decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gloria a Dios, hermanos. Pues como les digo, falta mucho, hermanos, por explicar acerca de la palabra. Pero Dios es bueno y sé que usted ha entendido un poco del mensaje de la palabra de Dios, que el apóstol habla acerca de la lucha que él tenía y esa lucha que nosotros podemos llegar a tener si no entendemos cuál es el propósito de Dios en nuestra vida y cómo tenemos que llevar la vida ante los ojos de Dios, sea cual sea, hermano, la situación que estemos pasando. Porque
dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas le ayudan a bien. Así es que usted tiene que entender una de las cosas, hermano. Puede ser dura la prueba que esté pasando, puede ser difícil la situación que esté viviendo, sus problemas, hermanos. Pero un día, hermanos, cuando estemos a la presencia de Dios, allí van a ser pagadas todo ese sufrimiento, el cual ya solo vamos a vivir para adorar y bendecir el nombre de Dios, a ese Dios que vive y reina por siempre. Bendito sea Dios por eso, hermano. Dejo este lugar y que el Señor les bendiga. Gloria a Dios.